Este momento estamos ya en contacto con el doctor Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, para hablar sobre lo que hemos topado hace pocos instantes, el tema económico en nuestro país, la situación de Esmeraldas, los recursos para Esmeraldas y los decretos ley que están a la espera de una vía libre por parte de la Corte Constitucional. Doctor Arosemena, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto, por la invitación. Un saludo muy cordial para toda tu audiencia en todas las plataformas. Doctor Arosemena, lo primero y lo más importante, creo que es lo más urgente además, la provincia de Esmeraldas, a raíz de las fuertes lluvias de este fin de semana, hay varios cantones afectados, la gente reclama por recursos, reclama por ayuda. ¿Cómo está el trámite para poder asignar esos recursos? Hay 100 millones de dólares que se había anunciado que serán asignados para proyectos de reconstrucción, también dinero para arrendamientos temporales. ¿Cómo se está distribuyendo los recursos? ¿Cómo están llegando ya a las zonas afectadas? Así es, Fausto. Mira, la disposición del presidente de la República, Guillermo Lasso, ha sido muy clara. La atención a la población de Esmeraldas es la prioridad. Entonces son 3 acciones que hemos ya implementado. La primera, hemos dispuesto a cada una de las distintas carteras de Estado relevantes, estamos hablando de Inclusión Económica y Social, el MIES, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre otros, que utilicen los recursos que tienen en sus proyectos de inversión para otro tipo de proyectos, los utilicen esos recursos inmediatamente en la situación que está viviendo Esmeralda. Primera acción ya implementada para que se utilicen recursos de forma inmediata. Lo segundo que hemos hecho es activar líneas de crédito contingente para desastres naturales, específicamente con organismos multilaterales, BID, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, alrededor de 200 millones de dólares para poder utilizar esos recursos y canalizarlos de forma inmediata. Y lo tercero que hemos implementado es, siguiendo la disposición del presidente, a través del BEDE, del Banco poder entregar 100 millones de dólares a la prefectura de Esmeraldas y municipios en una reunión que va a ser el día sábado. Estamos jueves, en 2 días, viajaremos con el presidente de la República a Esmeraldas para estar ahí en persona, presencialmente, en un diálogo, análisis con los alcaldes y poder hacer la gestión junto al BEDE y poder entregar recursos para proyectos que sirvan para mitigación y para implementación de las necesidades más sencillas de la gente. Esa es la forma que estamos manejando la situación de Esmeralda. Ahora, estos 100 millones de dólares, si bien van a irse asignando, o se van a asignar para el uso de los respectivos cantones, ¿qué es lo más urgente de momento? Porque se hablaba también de la entrega de kits de vestimenta, kits de alimentos. No obstante, esto ya tienen un tiempo de uso, ya de consumo en el caso de los alimentos. Esto va a requerirse más recursos inmediatos. Sí, lo importante es que como hemos dispuesto este mecanismo de que cada ministerio específico utilice los presupuestos de otros proyectos, utilice esos fondos para lo necesario y lo urgente en este momento, sin perjuicio que después lo repongamos, se ha podido, en unos casos, por ejemplo, el tema de la Secretaría de Gestión de Riesgos, utilizarlo para kits, pero en otros casos, como por ejemplo el MIES, poder utilizarlos para bonos, para directamente poder dar transferencias económicas. Entonces, son distintas formas en las cuales ya se están canalizando esos recursos. Desde lo que es nuestra competencia, pues somos el tesorero de la nación, nuestro trabajo es conseguir los recursos y asignarlos inmediatamente. Doctor Arosemena, vamos un poco a hablar de los otros temas igual relacionados con la economía del país, pero este momento están a la espera desde el Ejecutivo de la aprobación de que se dé luz verde a los decretos ley. En el caso de la reforma tributaria también está previsto el de zonas francas. ¿Qué tan urgente podría ser el efecto que pueden tener la aprobación de estos decretos ley en el caso de reforma tributaria? Constitucional el día de hoy en la comparecencia que hemos tenido, el día telemática como nos convocaron y también el día martes, que no hay nada más urgente que bajar impuestos para reactivar la economía de la gente, y lo hemos expresado con absoluta claridad. Siendo específico, en la reforma tributaria nosotros bajamos impuestos a más de 1 millón de contribuyentes. Quiero ser claro, estamos bajando el impuesto a la renta a la familia ecuatoriana, al segmento de clase media, a 340.000 personas de la clase media, y lo hacemos de forma inmediata porque se plantea
que, por ejemplo, si una persona que nos está escuchando, alguien que trabaja en relación de dependencia, por dar un ejemplo, que tenga un ingreso $300, que actualmente paga impuesto a la renta como $250, que teniendo o no teniendo cargas familiares, con esta reforma pague 0 impuesto a la renta. Otro ejemplo, si me lo permites, una persona que gane $2.400 mensuales, que trabaja en relación de dependencia, que actualmente en su trabajo le realizan retenciones de su sueldo, que si esto se aprueba inmediatamente, tan pronto como en el mes de julio, puede ver que le incrementa su salario neto mensual, porque esa persona que gana $2.400 mensuales, si tiene 2 cargas familiares, que es el promedio nacional, pagaría ya no los $1.000 que paga actualmente, sino 0 impuesto a la renta. Y la plata gira, es decir, esa plata en el bolsillo de la ciudadanía mueve la microeconomía. También proponemos bajar el RIMPE, tener un esquema más progresivo del régimen de microemprendedores, que son emprendedores que venden hasta $20.000 al año, bajando impuestos también para ponerle más plata a 500.000 de personas. Adicionalmente al sector artesanal, que son otros 500.000 de ecuatorianos, ese colectivo había pedido salir del RIMPE y regresar a la ley del artesano, es lo que planteamos. Y finalmente para el sector de los transportistas urbanos, específicamente el taxismo, alrededor de 100.000 ecuatorianos que hoy tienen la complicación de la facturación electrónica, ellos más bien habían pedido venir al RIMPE, y también introduce esa reforma, con lo cual logramos bajar impuestos, poner más plata en el bolsillo de la gente y contribuir a la reactivación. Y luego está la otra reforma, que es la de la atracción de inversión local e internacional para el desarrollo productivo, más conocida como Zona Franca. Esa la hemos defendido el día de hoy junto al Ministerio de la Producción, la Secretaría de la Presidencia, y también el Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio de Rentas Internas. En resumen, zonas francas, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, lo que hay en Colombia, en Costa Rica, en Uruguay, en República Dominicana, son regímenes especiales que, con miras a la exportación, te bajan impuestos. En el caso de nuestra propuesta es 0 impuesto a la renta hasta 15 años para nuevas inversiones que tienen miras a la exportación, y 0 tributos al comercio exterior. Estamos hablando de 0 ISD, ICE, IVA y aranceles. Entonces son incentivos tributarios muy robustos, muy potentes, lo cual tienen las mejores prácticas internacionales a nivel regional y que nos van a permitir generar más producción, exportación y empleo. Ministro, no quiero dejar de preguntarle algo que ha salido por estas últimas horas, y bueno, desde hace algunas semanas hay cuestionamientos y algunos reclamos por parte del Comité Empresarial, del sector empresarial en general, pero recientemente el Comité Empresarial ecuatoriano ha presentado cifras sobre la inversión extranjera anual que no ha alcanzado el 1% durante el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cuál es la respuesta que le dan al sector empresarial, tomando en cuenta que están incluso pendientes de las respuestas sobre los acuerdos comerciales, por ejemplo? Yo haría 2 reflexiones. La primera reflexión es cuándo en la historia económica del Ecuador hemos tenido un nivel de inversión que realmente supere el 1% en relación al PIB. Y digamos, ese es un desafío que tiene el Ecuador, porque ese es un problema estructural, no es un problema de ahora, es un problema de años. Entonces esa sería la primera reflexión, que mal harían en decir que este es un problema de ahora, este es un problema de años. Y 2, que justamente porque es un problema arrastrado de años, la incapacidad que Ecuador ha tenido en los últimos 20 años para atraer inversión extranjera directa, que se requiere tener lo que funciona en otras partes del mundo para lograrlo, que es un régimen de zonas francas, de rebajas impositivas robustas y que te permiten tener seguridad jurídica y facilidades para importación, exportación, producción y generación de empleo. Entonces creo que ahí está la oportunidad para que Ecuador pueda producir más, atraer más inversión y canalizar esas inversiones de forma productiva, beneficiosa para el país. Recuerda que también esta propuesta de zonas francas no es como las sedes de antes, que no servían realmente casi que para nada, porque estaban muy acotadas, sino que estas zonas francas que planteamos, la iniciativa no solamente puede venir del sector público, sino que también puede venir del sector privado por primera vez. Entonces aquí se está haciendo las cosas como se debe hacer, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, y además se permite tener un régimen amplio de exportaciones, no solamente para bienes, sino también para servicios, como por ejemplo lo que es producción y exportación de software. Entonces,
estamos haciendo algo que funciona muy bien en Colombia, en Costa Rica, en Uruguay, en República Dominicana, y que Ecuador hace ya casi 2 años que lo pudo haber tenido implementado, a no ser de una asamblea tan mezquina que tuvimos, no mezquina con el gobierno, sino mezquina con los ecuatorianos, que ni siquiera, digamos, tuvo la capacidad para poder leerlo y peor debatirlo. Entonces, ahora tenemos la urgencia, como decíamos hoy día en la reunión con la Corte Constitucional, esto no es que es para mañana, esto es para antes de ayer. El mayor sentido de urgencia es que la gente necesita tener más plata en el bolsillo, tenemos que crear facilidades para generar producción y empleo. No obstante, la gente tendrá más plata en el bolsillo, pero el gobierno tendrá menos, y se vienen emergencias, y estamos ya en el caso de Esmeraldas. ¿Qué van a hacer? No necesariamente, porque recuerda que la reforma tributaria tiene 3 mecanismos de compensación. El primero, tienes el impuesto a los pronósticos deportivos. No nos olvidemos de eso, como hay en cualquier parte del mundo y no en el Ecuador. Lo segundo, se elimina la exención del impuesto al valor agregado a los servicios de espectáculos públicos, como funciona en cualquier parte del mundo. Entonces ahí ya tienes un primer mecanismo de compensación. El segundo mecanismo de compensación está a través del cierre del gasto tributario. El gasto tributario es que actualmente el SRI entrega más de 5.000 millones de dólares al sector productivo, a la sociedad civil, a manera de crédito tributario. Entonces no es muy difícil cerrar huecos de gasto tributario, lo que los norteamericanos denominan loopholes, o estas lagunas de lagunas discrecionales de recursos que no deberían de entregarse, porque no se los entrega de forma transversal a toda la sociedad, sino que solamente de forma discrecional a ciertos sectores productivos. Entonces, cerrar eso también es positivo. Y lo tercero, recordemos que nosotros hemos llevado adelante una estrategia, Fausto, que ha funcionado. ¿Cuál ha sido la estrategia? Hemos bajado impuestos y aumentado la recaudación. Y me tomo 15 segundos para decirlo. Desde julio del 2022, que entré a manejar la economía y las finanzas públicas, bajamos el impuesto a la salida de divisas y aumentó la recaudación el año pasado. Este año lo volvimos a bajar. Aparte, hemos bajado los ICES, impuestos a consumos especiales, a una docena de productos de consumo masivo que se venden en tiendas de barrio, en decenas de miles de tiendas de barrio del país, como las gaseosas, fundas de plástico, por ejemplo. También hemos bajado el ICE a las armas y municiones para empresas de seguridad privada del 300 al 30% y aumentó la recaudación. También hemos bajado aranceles, hemos bajado las tasas turísticas Ecodelta y Ecuador Potencia para abaratar el turismo, hemos bajado el IVA en feriados y ahora estamos bajando el impuesto a la renta a la clase media y el impuesto renta a los microemprendedores. Y quiero cerrar la entrevista, señor ministro, con el tema de la propuesta que ha hecho Yasunidos, si es que en el caso de que la gente decida que el crudo del ITT quede bajo tierra, se abrirá sin duda un hueco fiscal, y una de las propuestas que ha salido del colectivo Yasunidos, a la cual se están adhiriendo también otros sectores, es que se eliminen exoneraciones y exenciones y con eso poder recuperar o reemplazar estos recursos. ¿Son reemplazables estos recursos? Es muy difícil de poder reemplazar los más de 12.000 millones de dólares que en el tiempo puede llegar a costar eso, de acuerdo a la información de Petroecuador, y anualmente más de 1.000 millones de dólares. Entonces, ahí mi visión es que hay que encontrar como país un camino del justo medio, donde salvaguardando nuestra biodiversidad, en este caso la naturaleza específicamente, podamos también llevar al máximo la producción responsable con el medio ambiente. Y un ejemplo concreto, algo que hemos hecho en este gobierno, que va en la línea de lo que acabo de decir, de monetizar la biodiversidad, es el canje de deuda pública, de deuda externa por conservación de naturaleza, el más grande de la historia del Ecuador y de la historia de la humanidad a la fecha. Mañana saldrá otro más grande, al día de hoy es el más ambicioso que se ha realizado. Más de 1.000 millones de dólares hemos rebajado en el stock de la deuda externa y hemos logrado que el mundo canalice 400 millones de dólares para proteger a perpetuidad la Reserva Hermandad en Galápagos. Entonces, sí hay formas creativas de lograr poder, en este caso concreto, haber bajado la deuda del Ecuador en 1.000 millones de dólares y por otro lado conseguir 400 millones de dólares para proteger Galápagos. Pienso que ese debería ser el enfoque en temas
del petróleo. Ministro, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual pendientes de lo que ocurre el día sábado, principalmente con esta reunión con las autoridades locales en Esmeraldas, para que lleguen a acuerdos y que los recursos lleguen lo antes posible. Ministro, nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias y a las órdenes. Un abrazo. Gracias. Y el doctor Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, hablando sobre el tema de los recursos que se están asignando y que se asignarán para Esmeraldas a propósito de la crisis que se vive en varios cantones de la provincia, y también la importancia de aprobar los decretos ley. ¿Cómo manejarán la economía de aquí en adelante? Hay mucho de dependencia de los decretos ley que ahora mismo se discuten en la Corte Constitucional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.